tiene que ver con, deme un segundo, voy a cerrar algunas cosas que tengo abiertas. Ya. Voy a estar grabando, voy a compartir pantalla de nuevo. Y comenzamos. Muy bien. Ahora cambiamos totalmente las tornas, damos vuelta completamente nuestro enfoque, y a pesar de que no tenemos bastante menos días para ver la parte quali no requiere todo el fundamento estadístico y matemático que hemos estado viendo, y es bastante más intuitivo su trabajo. Lo que no quiere decir que sea fácil en el sentido de trabajo, o sea, de densidad de trabajo. Aquí la cosa cambia un poco en el sentido de que, si bien es cierto, no es tan complejo como estadística, porque no hay que aprenderse fórmulas ni cosas así, no es menos difícil por eso, porque en el fondo lo que no se calcula, ya no tienes que ver números, ni medias, ni desviaciones, ni nada de eso, pero sí tienes que pensar en que el trabajo de revisión de material de análisis es denso, es decir, significa mucho trabajo. Actualmente, las herramientas informáticas nos ayudan a agilizar el trabajo, pero la verdad no resuelve nuestro problema fundamental. Hay una diferencia entre los programas de software cualitativo y el software cuantitativo. El software cuantitativo te lo hace todo. O sea, tú viste ya, no tienes que calcular nada, tú obtienes los resultados y tú lo que tienes que saber es interpretar los resultados. Pero el software cualitativo no hace eso. El software cualitativo te permite agilizar ciertos procesos de trabajo, recopilación, organización, clasificación de material, pero no hace el análisis por ti. El análisis lo haces tú. Esa es la razón por la cual yo he dejado esa carpeta comprimida con material para trabajar, textos, lo he dejado ahí para cualquiera y que cualquiera use la misma fuente de información, porque yo sé que los análisis al final del proceso siempre van a ser distintos, aunque tengas los mismos datos. ¿Por qué? Porque el proceso de análisis es individual. Cada sujeto lleva su propio proceso de análisis, incorpora sus propios elementos y por tanto no voy a obtener los mismos resultados. Voy a obtener resultados distintos dependiendo de quién investigue y cómo lo haga. Así que el software de aquí en realidad no te dice ni de dónde partir ni dónde va a terminar. Simplemente te ayuda a ir ordenando la información y organizando la información de manera que te sea más ágil hacerlo, pero no va a solucionar tu problema. En consecuencia, ¿cuál es nuestro punto de partida? Nuestro punto de partida siempre va a ser el problema de investigación, por supuesto. ¿Sí? Yo no voy a ahondar en esto porque ya hemos hablado de metodología, muchas cosas, pero sí les puedo decir que ese problema de alguna manera está condicionado por la estrategia de investigación. Puede ser etnografía, ¿no es cierto? Que hayan hecho una etnografía. Puede ser que hayan hecho una investigación acción participativa o derechamente un estudio de casos. ¿Sí? Todas estas estrategias te ofrecen una cosa fundamental para el análisis: datos. Datos. Tú lo que obtienes son datos. Esos datos pueden ser de diferente tipo, pero en general, para lo que tiene que ver con nuestro trabajo, sobre todo son de carácter textual, texto. No quiere decir eso que no podamos analizar otras cosas. Por ejemplo, actualmente el software permite analizar imágenes, audio, también permite analizar video, o sea, todo tipo de fuentes. Pero en general, nosotros trabajamos, y en esencia originalmente era así, con texto. Y el texto, o al conjunto de textos que usamos, se le suele llamar corpus textual. El cuerpo textual, ¿no? En general, ¿qué podemos obtener a este nivel? O sea, ¿cuáles son como los materiales que nosotros producimos? Transcripciones, ¿no es cierto? Qué sé yo, de entrevistas. También puede ser que tengas transcripciones de, qué sé yo, de grupos focales, ¿no es cierto? De focus group. Puedes ser que trabajes con notas de campo, ¿no es cierto? Anotaciones o que tú llevas en tu agenda de lo que tú has ido viendo, observando, conversando, notas de campo. Pueden ser simplemente documentos de los participantes, qué sé yo, cartas que ellos que te prestan para que tú las leas de lo que ellos escribieron antiguamente, cartas de los participantes, cualquier documento, ¿no?
una historia que ellos relataron, un diario de vida. Bueno, también pueden ser corpus textuales para trabajar. Del modo que sea, todo esto es corpus. Algunos investigadores hablan de corpus por todo, es decir, le llaman corpus a fotos, le llaman corpus a grabaciones de audio, le llaman corpus a video, porque todo de alguna manera se puede transcribir a texto, entonces consideran texto todo. Pero nosotros vamos a hablar básicamente de nuestra fuente fundamental de material, que es el texto real. En este contexto, cuando te enfrentas con los datos, tienes que pensar lo siguiente, que en el fondo, todo el material que tú recolectes va al saco de los datos. Va al saco de los datos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo no se hace mucha diferencia si viene de una nota de campo, si viene de una entrevista, si viene... Generalmente en cualitativa, toda información contribuye a enriquecer la otra. Entonces, todo va como el mismo saco y mientras todo sea coherente, evidentemente que te va a ayudar a definir claramente tu trabajo. Luego comienza el proceso analítico. Y el proceso analítico parte con un primer paso. Vamos a ponerle primero, que es leer el material. Tu primer paso de todos. Leer el material que recolectaste o que produjiste. A mucha gente esto le da un poco de lata, pero sobre todo cuando están pensando en el trabajo que tienen que hacer, digamos, ¿cómo decirlo? Cuando tú tienes, no sé, 100 entrevistas y tomaste 500 notas de campo y te pusiste a revisarla al final del proceso, claro, qué latero. O sea, es un cacho estar haciendo esa pega. Normalmente uno va leyendo el material a medida que va investigando, ¿no? O sea, tú haces tu primera entrevista, la lees, tomas notas, etcétera. Te vas a su segunda entrevista, la lees, tomas notas. Es un proceso progresivo, no es algo que se hace al final de todo. En cuantitativa sí, porque son datos numéricos que lo procesa el computador, pero aquí no. Así que tú vas leyendo tu material y la idea es que lo hagas de manera sistemática y a lo largo del tiempo y progresivamente. Después que has leído tu material, tu segundo paso es determinar temas. Temas en ese material leído. ¿Qué quiero decir con temas? Cuando tú lees, por ejemplo, una transcripción de una entrevista, la persona hablará ciertos temas, ciertos tópicos que son como generales al texto. Esta persona le pregunté sobre, qué sé yo, un quiebre amoroso, y en el texto que estoy leyendo aparece el tema del deseo, del desamor o el despecho, y a lo mejor me aparece algún tema sobre depresión. Vale, 3 temitas leídos en un texto. En general, los temas que vayas a detectar se convierten en lo que se llaman los ejes del análisis. Ejes del análisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que son en el fondo los focos en los que tu análisis se va a centrar. A algunas personas esto les puede parecer extraño porque, oye, pero si los ejes del análisis o los temas o lo que yo quería analizar no están en los objetivos originales, los primeros que planteé. Sí, correcto. Así es. Esos ejes que tú vas a encontrar en los, o temas que vas a encontrar en el material que te recopilaste, deberían reflejar los objetivos iniciales de tu investigación. Ahora, tú sabes que en cualitativo se pueden ir modificando, así que datos y objetivos deberían corresponderse. Pero evidentemente que tiene que haber una relación directa entre estos ejes que vas a descubrir a través de los temas y los objetivos de indagación que propusiste al inicio. ¿Por qué? Porque se supone que tú sabías lo que iba a preguntar. O sea, si llega a tener ejes o temas totalmente distintos a los que los objetivos planteaban, quiere decir que hiciste tu pega súper mal o preguntaste cualquier cosa, porque estás viendo en el texto escrito, estás viendo justo algo que tú nunca pensaste obtener. Ahora, eso es distinto a que obtengas temas nuevos que surgieron en la conversación y que por tanto no esperabas, pero que enriquecen un poco tu trabajo. Es decir, oye, yo no lo pregunté, pero apareció espontáneamente y lo incorporé. Lo voy a considerar un tema a incorporar porque de hecho enriquece lo que yo pensaba que iba a encontrar. Pensaba que iba a encontrar este tema y encontré este y además otro. Eso perfecto. Pero si encuentras temas completamente distintos, quiere decir que nunca supiste lo que estabas preguntando. Así que los ejes de análisis
vienen a ser los objetivos de investigación. ¿Mm? Pero no tienen que ser exactamente lo mismo. Tú puedes modificar tus objetivos iniciales a partir de los ejes o temas que encontraste en tu material. ¿Mm? Qué sé yo, por ejemplo, lo que te decía recién, si en el ejemplo que te estaba dando de quiebre amoroso, un tema sería, por ejemplo, determinar, y un objetivo, de hecho, determinar el significado, ¿no es cierto?, del desamor después del quiebre, por decirte algo. O sea, claramente los ejes de análisis se corresponden a estos objetivos de indagación a lo largo de todo el proceso. Va a haber correspondencia entre eje objetivo formulado al inicio, si le hiciste la pega bien, y te puede aparecer un eje o un tema nuevo que no tenías contemplado y lo incorporas como objetivo a tu trabajo. No hay problema. ¿Mm? Lo que no puede pasar es que sea todo nuevo porque resulta que preguntaste cualquier cosa. Eso no puede pasar. Bueno, aquí yo te pongo uno como ejemplo, pero pueden haber muchos más. Estos ejes de análisis, sin embargo, o temas, no pueden ser muchos. Para que tengas un ejemplo, en una tesis de doctorado, los temas no creo que lleguen a superar los 12 temas distintos. Y yo te diría que en realidad, de todo el material que recolecta un investigador cualitativo, lo más probable es que la cantidad de temas esté entre los 3 y los 7 temas como máximo. Más que eso, ya es raro, ya uno podría sospechar, oye, entonces no tenía muy claro lo que investigaste. Entonces, los temas no suelen ser muchos, suelen ser poquitos. Por ejemplo, en el caso de ustedes que van a hacer un trabajo muy chiquitito, yo te diría que 1 a 3 temas como mucho, ¿eh? O sea, más que eso es raro encontrar. ¿Mm? Tercer lugar, organizar los textos por temas. Una primera cosa que tienes que hacer es clasificar tus documentos. Y esos documentos los puedes clasificar en función de la categorización, o mejor dicho, organización de esos textos por temas. Ya sería una primera aproximación al análisis, porque de hecho eso te ayuda a leer el texto en función del tema, es decir, profundizar en cada uno de los temas que se trataron y no dentro de un concierto general de información medio desordenada, ¿no es cierto? Y una vez que los tienes organizados, te pasa al cuarto momento, que es probablemente el más importante y el inicio del proceso más importante del análisis, que es la codificación. ¿Qué significa técnicamente la codificación? La codificación es, imagínate que yo tengo aquí mi texto, ¿sí? Mi texto, y un conjunto de textos que hablan del mismo tema, y aquí tengo otro texto, y otro conjunto de textos que habla de otro tema. Podríamos decir que aquí está el tema 1 y aquí el tema 2, ¿no? Y la codificación significa en ir leyendo el material, ¿sí? El texto, las transcripciones, por ejemplo, lo que tienes anotado, e ir descubriendo cuáles serían como los contenidos que están reflejados en este tema. No, no es lo mismo que el tema, porque el tema es como, es como la gran temática del texto. Pero aquí vas a ir viendo frase a frase, o párrafo a párrafo, o medios párrafos, vas a ir viendo qué aspecto, qué elemento o qué contenido aparece en el texto. Entonces, podría encontrar, esto que está acá, habla, por ejemplo, de, qué sé yo, una pelea, ¿vale? Una pelea. Esto que está acá habla, no sé, de, qué sé yo, de una reconciliación. Y le pones simplemente estos nombres. Pelea, reconciliación, son códigos. Antiguamente esto se hacía de manera mucho más, vamos a decir así, robótica, y simplemente se ponía, por ejemplo, qué sé yo, C11, donde C1 significaba el código 1 del tema 1, por ejemplo. Y este sería C21, o sea, código 2 del tema 1. Y así se hacían como códigos muy técnicos, ¿no? Muy robóticos, muy poco significativos. Pero luego aparecieron
el hecho de ponerle más bien un nombre, pelea, reconciliación, qué sé yo, familia. Por ejemplo, aquí de repente la persona habla de la familia. Ah, ya, familia. Otro código. ¿Ya? Perfectamente se puede hacer así. Este proceso de codificación, sin embargo, depende en buena medida del foco de investigación, perdón, del foco o de la estrategia de análisis que tú sigas. Yo voy a hablar de 3 estrategias de análisis. La primera sería, por ejemplo, el análisis del discurso, del que tienen que haber escuchado hablar muchas veces ya. El análisis del discurso se centra en el contenido de lo que se dice, es decir, lo que se dice, pero también en la relación. Es decir, quién lo dice, cómo lo dice y en qué contexto lo dice. Si el foco es también crítico, importa mucho más también la posible influencia de relaciones de poder en la construcción de ese discurso. Es decir, quién manda a quién impone su visión, quién escucha o quién asume o asimila la visión, etcétera, etcétera. Entonces, en el contexto de análisis del discurso no te importa solo lo que se dice, sino que también en quién lo dice y cuál es el vínculo que hay entre las personas donde se dice. Claro, hay un problema con el análisis del discurso. Requiere que tú sepas o que tú conozcas el enfoque que estás usando. Eso significa que te tienes que volver un poquito experto en la visión del autor que trabaja con ese análisis del discurso. Por ejemplo, si yo creo en Foucault, si trabajo con Foucault, entonces las relaciones de poder que se estudian y se analizan en el discurso están teñidas de la teoría de Foucault porque yo lo sigo a él y mi análisis del discurso se basa en su teorización. Si fuese otro, Wittgenstein, Derrida, qué sé yo, entonces tendrías que irte por ese otro autor para analizar el discurso desde su perspectiva. Esto hace que el análisis del discurso, en primer lugar, sea muy difícil de procesar con software, y en segundo lugar, necesitas tener como cierta formalización, cierto estudio en el campo de trabajo en el que te vayas a meter. Algunas personas trabajan en ese discurso, no hay ningún problema, puede ser, pero tiene vamos a decir así, como curva de aprendizaje más alta, ¿no? La otra opción es seguir la estrategia del análisis de contenido. Y en el análisis de contenido tienes como fundamental preocupación, valga la redundancia, el contenido, lo que se habla, la temática, a 2 niveles. Te interesa lo que es contenido manifiesto, es decir, lo que se habla directamente, lo que se dice, pero también te interesa el contenido latente, es decir, lo que parece que te quieren decir o lo que quieren decir. El análisis de contenido no pesca mucho el tema, no pesca en realidad, las relaciones, el vínculo, las relaciones de poder, esta persona hace su visión, tiene esta visión desde su posición de poder, eso no le interesa nada. El análisis de contenido se concentra fundamentalmente en el aspecto temático. ¿Qué se habló? ¿Qué se habló? Por ejemplo, en un grupo focal, probablemente la técnica más habitual sea análisis de contenido. Pero te interesa 2 niveles, lo que te dicen y lo que parece que te dicen, que tú interpretas. Esto para clasificar o con el fin de clasificar la información, que al final es como el propósito último, ¿ah? Que es como, aquí podría ser descubrir relaciones de poder en análisis de discursos, sería como lo final, relaciones de poder, mientras que en análisis de contenido es más bien clasificar las temáticas o clasificar el contenido, propósito último. Y luego tenemos una perspectiva que es la que vamos a ver en clase, que es la que vamos a estudiar, que es la teoría fundamentada. Esto no quiere decir que no haya otras, hay varias perspectivas más, pero yo no las puedo ver todas. La teoría fundamentada, o también llamada grounded theory, se interesa por el contenido, fundamentalmente, ¿no? Se interesa por el contexto en el que se dice ese contenido. ¿Mm? Pero fundamentalmente se interesa en la, vamos a llamarlo así, densidad de la información. ¿Qué quiero decir con esto?
que se interesa que aquello que yo estoy tomando como dato sea súper fuerte. O sea, yo lo que diga después de los datos esté muy bien respaldado por estos. ¿Por qué? Porque su fin último es construir teoría. Voy a decirlo así, construir teoría social. Construir teoría social. O sea, yo uso Grounded Theory con el fin fundamental de desarrollar un modelo teórico, cualitativo, no cuantitativo, un modelo teórico, pero que ayude a explicar un fenómeno social determinado. Pero para eso tengo que tener muy bien afirmada mi teoría en el dato que yo obtuve. Cuando esto pasa, y yo quiero irme por teoría fundamentada, tengo la facilidad, por suerte, de que gran parte del software de análisis de datos, gran parte de los programas analíticos, están basados en teoría fundamentada. Eso no quiere decir que con este software no pueda hacer otras cosas. Con los años, los software le han agregado otras cosas y herramientas a sus programas, las empresas. Le han agregado la posibilidad de hacer análisis de contenido, le han agregado la posibilidad de cuantificar texto, por ejemplo, transformar texto a número y hacer análisis estadísticos derechamente. Pero la esencia fundamental del análisis cualitativo de datos está centrada en la teoría fundamentada. ¿Por qué? Porque la teoría fundamentada propuso una mecánica de análisis de dato cualitativo muy rigurosa, que fue muy fácil de algoritmizar, es decir, convertir a software. El análisis del discurso no, y por eso no van a encontrar software de análisis del discurso, no existe. Existen algunos que se llaman así, análisis de discurso o software para análisis de discurso, pero son de raíz lingüística, son para hacer más bien análisis técnico-lingüístico, no crítico. Bueno, con base en eso, y con base en esa lógica, entonces la codificación que nosotros vamos a ver en clase obedece a la teoría fundamentada. Y tiene una pequeña diferencia con esto que he hecho hasta ahora. ¿Cuál es? Simplemente, y lo voy a poner en azul, que los códigos efectivamente pueden ser así: pelea, reconciliación, familia. Tiene un problema esto, que no hay mucho sentido teórico en el código. Y la teoría fundamentada requiere teoría. Lo que dicen los teóricos fundamentados, o los que siguen la línea de teoría fundamentada, de Grounded Theory, es, oiga, cuando usted elabora un código, está incorporando algo de sí mismo en ese código. Claro, si yo leo un parrafito y digo, aquí se habla de una pelea, ya estoy haciendo una interpretación. Y al hacer una interpretación, estoy incorporando mi propia teoría, mi propio elemento teórico al dato. El dato no dice pelea. Yo digo que ese dato se refiere a una pelea. Interpretación es una inferencia, y una inferencia está teñida de lo que yo sé del tema. Por eso, los autores originales, Glasser y Strauss, dijeron que solamente los científicos sociales podíamos construir teoría social a través de Grounded Theory, porque si le pasa esto a un ingeniero, no se le va a ocurrir nada muy social. Probablemente lo lee y diga, qué sé yo, no sé, qué sé yo, discusión amorosa. Pero tú sabes que discusión amorosa a ti no te llena. Probablemente tengas que darle un nombre más sofisticado, ¿no? He aquí la diferencia con teoría fundamentada. Estos códigos que están acá, para teoría fundamentada, son códigos de baja inferencia. Códigos de baja inferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que son muy básicos. Yo los leo, me dicen lo que está hablando el texto, pero no hace una interpretación muy profunda, muy teórica de él. Entonces, y estos que están acá, por ejemplo, peor, son meramente códigos clasificatorios, separan el material, nada más. Entonces lo que dice teoría fundamentada es, cuando usted proponga códigos, como los que están viendo, incorpore el elemento teórico en ellos. Y esto, la codificación que vamos a hacer va a seguir esa línea. Por ejemplo, este código habla de familia, pero en realidad no habla de familia. Si yo lo leo bien, se refiere más bien a familia disfuncional. O sea, problemas que la persona acarreó y que llevó a su relación, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo le pongo familia disfuncional, al leer el nombre del código, ya sé a qué se refiere el texto. Este código sería un código de alta inferencia.
Y es el tipo de codificación que yo espero en teoría fundamentada. ¿Por qué? Cada vez que le doy un código al texto de alta inferencia, estoy incorporando fuertemente mi interpretación del fenómeno e estoy incorporando fuertemente mi sentido crítico y por tanto la teoría crítica o la teoría social que sostiene mi creencia. Acá dice reconciliación, pero le voy a poner acá, qué sé yo, por ejemplo, la verdad si lo leo bien, no es reconciliación a secas, es reconciliación, ¿sí? Qué sé yo, condicionada, ¿sí? O reconciliación, ¿no es cierto?, perversa, podría decir, ya que tiene hay como una segunda intención. Cada vez que yo escribo un código, entonces, en teoría fundamentada, debo hacerlo más bien con una función de alta inferencia. Hay algunos investigadores que lo que hacen es las dos cosas. Primero hacen una codificación de baja inferencia como para clasificar el material y después leen los códigos de nuevo y le dan un código de alta inferencia. Así que eso se puede hacer. Pero lo principal es que el código, cuando tú lo leas, tenga un sentido teórico y no solamente sea clasificatorio. Por eso el nombre. Claro, a la larga, y si lo hiciera también con este otro texto, ¿no? Yo podría tener un código acá, un código acá, un código acá. Pero no es la gracia que tú vayas codificando, porque tienes que codificar de aquí para allá todo el texto, de aquí para allá todo el texto, no es la gracia que tú codifiques y vayas creando un código por cada frase. Eso no sirve de nada, porque al final después tengo 1000 textos y tengo 10.000 códigos. No reduje nada la información. No es así la cosa. No, la idea es que a medida que vas creando códigos, vayas usándolos también en los siguientes textos. Y si, claro, si un código notas que puede aplicarse, pero podría, modificándolo un poco, lo tienes que modificar y ver también si lo tienes que modificar para los textos que ya codificaste. Es decir, el código que tú vas creando, trata de reusarlo. La idea es reusar códigos. Si los reusas, entonces pasa esta densificación de la teoría fundamental. Es decir, oye, el código lo apliqué a 15, 20, 30 párrafos distintos. Júntalos todos, porque eso habla de ese tema. De hecho, te darás cuenta que si entonces yo hago esto, la codificación me ayuda a densificar la información y a redondear el tema. Una cosa importante, y esto es lo último que voy a decir hoy día, una cosa importante es que los códigos no pueden ser también escritos al cohete, es decir, que vayas leyendo, ya este código no. Trata de pensártelo un poquito. Y para obligarte a pensártelo un poquito, debes tener presente lo siguiente. Un código debe tener, por decirlo así, una ficha. El código debe tener un nombre, una definición y una regla, o dos reglas, que es cuando se usa el código y cuando no se usa. ¿Vale? El nombre podría ser, qué sé yo, familia disfuncional. En la definición sería cuando las familias, ¿no es cierto?, tienen malas relaciones, qué sé yo, bla, bla, bla. Cuando se usa sería, por ejemplo, la disfuncionalidad se refiere a las relaciones entre los integrantes de la familia. ¿Cuándo no se usa? Cuando la disfuncionalidad se refiere a problemas físicos o de invalidez. Ahí no hablamos no se aplica en ese caso. ¿Por qué tienes que hacer esta fichita por cada código que vayas creando? Porque tu codificación no la haces solo tú. Tú tienes un equipo de investigación. Y es posible que alguien del equipo de investigación deba seguir codificando donde lo dejaste tú. Y él tiene entonces que tener cada código descrito para saber cuándo aplicarlo. ¿Cuál es la idea de fondo? Repito, que tú reutilices los códigos. De manera que si tienes 20 textos, qué sé yo, 100.000 palabras, reduzcas toda esta información, no sé, a 100 códigos, 70 códigos, que van a ser como subtemas dentro de los temas. El software que vamos a ver la próxima semana hace justamente esto, siguiendo ciertos pasos, codificando, relacionando códigos y también construyendo categorías o temas. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Voy a dejar de compartir. ¿Se comprendió? ¿Se entiende lo que vamos a hacer?
¿Sí? Vale. Entonces les voy a pedir para la próxima semana, no se olviden, de o tener su propio texto o bien usar el que está en internet que yo dejé ahí. No me importa que lo usen incluso para hacer su trabajo, porque quiero que tengan presente una cosa. Vamos a partir la próxima semana haciendo esto y ustedes van a tener que hacer su trabajo desde la próxima semana. La diferencia con el trabajo Quanti es que no se hace al final, lo vamos a ir haciendo juntos, en clase, y después yo les voy a dar un tiempo para terminar. Pero en general, este proceso comienza ya la próxima semana. Y ustedes después siguen adelante para ir cerrando un poco el informe. Pero a la larga, la idea es que ustedes tengan su informe terminado. ¿Mm? Desde el inicio de la clase. Preguntas, dudas, comentarios que tengan que hacer aquí, inquietudes, preguntas del taller. ¿No? ¿Nada importante? Vale. Ok. Bueno, entonces que estén súper bien y que tengan un cívico fin de semana. Nos estamos viendo la Profe, nos próxima vemos. semana. Chao, chao.